estos días tan turbulentos y en cierta medida penosos para la Iglesia Católica, nosotros hemos visto recientemente algunos escándalos adicionales, como si nos faltaran, referidos a sacerdotes, ¿no? Hemos visto un sacerdote en México que ha decidido dejar la iglesia después de varios años de haber vivido con mujeres y de haber ido a festejar con ellas desde México, una diócesis relativamente pobre, sacando dinero para irse a los casinos de Las Vegas, ¿no? Tenemos otras noticias de estos dos sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago, uno de ellos colombiano, que fueron encontrados realizando actos homosexuales en la calle, dentro de un automóvil, en la ciudad de Miami, ¿no? Y lo que esto ha significado, las medidas que ha tenido que tomar las autoridades eclesiásticas en Chicago. Y recientemente hemos tenido un caso que ha sido muy popular en Colombia, no es conocido en otros países, pero que es bastante aleccionador. Es de un sacerdote budista, el padre Alberto Linero, que recientemente él anunció que dejaba el sacerdocio, ¿no? Que había pedido permiso para dejar el sacerdocio porque estaba cansado de la soledad, ¿no? Y que él quería, que no sería raro, ha anunciado que muy próximamente tuviera una pareja. Esperemos que, en primer lugar, el sacerdote Linero espere la decisión del Vaticano de suspenderle el estado clerical y en consecuencia pueda legítimamente en la iglesia actuar como laico. Y segundo, esperemos que cuando se presente con esta, entre comillas, compañera, esta persona sea una persona con la cual se relaciona según las enseñanzas de la iglesia, porque por algo fue sacerdote durante tantos años y enseñó la verdad durante tantos años. Aunque es verdad que el padre Linero tenía muchas expresiones contrarias a las enseñanzas de la iglesia y era un sacerdote popular, básicamente porque la prensa secular lo buscaba con frecuencia. Tengan la certeza de que una vez que deje de ser sacerdote, la prensa ya no lo va a buscar. Acuérdense ustedes, de los que se acuerdan, del famoso padre Alberto Coutié, ¿no? El padre Alberto Coutié era interrogado por la prensa, tenía su show personal, semanal, y finalmente el padre Coutié, cuando dejó de ser sacerdote católico y se unió a los episcopalianos, nadie sabe de su vida actualmente, ¿no? De qué cosa hace y a qué cosa se dedica. Pero ¿por qué menciono estos casos tristes cuando en realidad nosotros necesitamos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, más motivaciones para seguir firmes dentro de la iglesia? Y es que estos casos escandalosos de malos sacerdotes se convierten en realidad, en el fondo, para mi propia experiencia, y sé que de muchos, porque hablo con muchos hermanos católicos, y se comunican conmigo, sé por experiencia que muchos de estos hermanos descubren con más intensidad el valor del propio sacerdote o de los buenos sacerdotes que ellos conocen. Destacan y resaltan más. Porque obviamente unas flores hermosas destacan mucho más cuando están en un terreno baldío que cuando están en un campo fresco, ¿no? Preferimos el campo fresco, pero las buenas flores destacan precisamente allí cuando crecen en terreno inhóspito. Y entonces yo personalmente descubro más y valoro más a mi sacerdote, al párroco de mi comunidad, y no solamente al párroco, sino tantos otros sacerdotes buenos que conozco que son de acero, que son simplemente dedicados a su servicio, al servicio apostólico, al servicio cotidiano, sencillo, diario. Y destaco otros sacerdotes que son conocidos y que son fieles a su propia vocación y están convencidos de su propia vocación, ¿no? En el mismo Colombia, pienso en el gran dominico Fray Nelson Medina, un buen amigo en el Señor,
y un sacerdote extremadamente valiente, siempre anunciando la verdad, ¿no? Él ha sido enormemente caritativo porque le han hecho muchas preguntas y en redes sociales lo han provocado, si quieren, para ver si es que salía con alguna cosa fuerte o crítica o dura frente al padre Alberto Linero. Y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha actuado con caridad, con una caridad con la que debemos actuar todos, ¿no? Sin embargo, mucha gente se ha sentido sorprendida de cómo así el padre Alberto Linero ha recibido en redes sociales felicitaciones, ¿no? Y felicidades por su supuesta valentía al haber dejado el sacerdocio. Hermanos, yo soy consagrado y no habría nada más fácil para mí en medio de la situación en la que vive mi comunidad, una situación crítica que involucra a mi propio fundador y que ha merecido críticas durísimas de personas, algunas de ellas buenas personas dolidas, otras personas malintencionadas, pero en cualquier caso múltiples insultos y acusaciones. Y realmente yo creo que sería una hipocresía decir que dejo mi comunidad en este momento porque soy valiente. No, si lo hago, lo haría por cobarde, no por valiente. No. Y entonces me adhiero firmemente a las declaraciones de Fray Nelson cuando respondió en Twitter lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente: por misericordia nunca ha sucedido, pero si un día yo dijera que deseo dejar el sacerdocio, por favor, no me feliciten, no me digan que soy valiente, ni que comprenden, entre comillas, mi honestidad. Al contrario, oren, ayunen, exhórtenme con fuerza, recuérdenme el precio de las almas. Miren qué diferentes palabras de las felicitaciones mundanas, ¿no? Varios sacerdotes populares que han abandonado el sacerdocio han recibido estas palabras de honor y de homenaje. Son palabras del mundo. Un sacerdote que tiene vocación y que abandona su sacerdocio por cualquier razón es una afrenta al ministerio, es una afrenta a la vocación sacerdotal y es una herida en el cuerpo de la iglesia y es una pérdida, ¿no? Y muchas personas me dirán, pero Alejandro, cuando la conducta de estos sacerdotes es absolutamente escandalosa, contraria a la iglesia, bueno, la iglesia tiene sus razones, tiene sus medidas, pero decir dejo la iglesia porque discrepo con algunas enseñanzas y porque la soledad me ha matado, esa es una razón poco justificable. Algunos otros sacerdotes han salido a explicar. Un sacerdote en Twitter mostraba al sacerdote abrazando a su sobrino, ¿no? Y decía cómo la soledad no es una excusa. Un sacerdote solitario, especialmente un sacerdote que vive en comunidad, que forma parte de una comunidad, como es el padre Alberto Linero, eudista, ¿no? De la orden de los eudistas, de San Juan de Eudes. Si es que él se siente solo y abandonado, es porque no ha sabido integrarse a su propia comunidad. ¿Hay momentos en los que una persona consagrada puede sentirse sola? Supongo que sí, supongo que sí. Y digo supongo porque yo tengo la bendición de estar acompañado de una comunidad, de mi comunidad sodalite, que es una comunidad realmente fraterna, realmente de hermanos. Y allí encuentro yo la compañía propia de mi vocación. Mi vocación no es al matrimonio. El Señor llama al matrimonio a quienes están preparados y han sido creados por Dios para vivir el matrimonio. No es mi caso. Y como saben ustedes, yo no solamente soy un defensor acérrimo del sacramento del matrimonio, estoy convencido que es el corazón vivo de la iglesia, el matrimonio, sino que también
tengo la bendición de tener muchos amigos casados, con hijos, y poder tener la bendición de conocerlos y de conocer a sus hijos, muchas cosas, en muchas ocasiones de una manera suficientemente cercana como para poder ser el padrino de bautizo de uno de los niños, ¿no? Entonces, el que no es capaz de organizar una vida balanceada en el sacerdocio, en la vida consagrada, tampoco la va a encontrar en el matrimonio. El problema no es un problema de vocación, de en qué vocación vivo. El problema es un problema de ser personas maduras. Y dentro de la madurez, vivir la madurez afectiva también. Todos estamos llamados a esa madurez en cualquiera de las vocaciones, y quien no vive la madurez no va a ser capaz de vivir plena y acertadamente su propia vocación, sea la que sea. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos divorcios? ¿Por qué creen ustedes que hay tantas personas que rechazan su vocación, que dicen que su matrimonio fue un infierno? Y esto tiene que ver muchas veces con la madurez y con la incapacidad de poder relacionarse adecuadamente. Entonces, Fray Nelson tiene toda la razón cuando dice: si yo dijera que deseo dejar el sacerdocio, por favor no me feliciten, no me digan que soy valiente, entre comillas, ni que comprenden, entre comillas, mi honestidad. Al contrario, oren, ayunen, exhórtenme con fuerza, recuérdenme el precio de las almas, porque para eso es una vocación. Una vocación está orientada siempre al servicio de los demás. Cuando alguien tiene la bendición de ser convocado a ser un padre de familia, su vocación es una vocación de entrega, es para que sea un papá. Y va a ser un padre no solo durante el tiempo en que sus hijos necesiten atención en el hogar desde pequeñitos hasta que ya se vuelven jóvenes. No, van a ser papás y van a ser punto de referencia, o van a ser mamás a lo largo de toda su vida. Y esto lo saben los buenos padres y madres. Y lo mismo sucede con el sacerdocio. El sacerdote se puede retirar, entre comillas, en el sentido que ya no asume responsabilidades como la de ser un párroco, que requiere cierta energía y capacidad de administración. Pero ¿cuántos de ustedes probablemente conocen sacerdotes que ya están, entre comillas, retirados en el sentido que ya no son elegibles para cargos públicos dentro de la iglesia, y sin embargo tienen su vida pastoral tanto o más intensa que cuando estaban antes de ser retirados? ¿O cuántos asisten con los sacramentos? ¿Por qué? Porque ese sentido de vocación, de donación de sí mismo a través de los sacramentos, es una vocación que sigue en pie y sigue absolutamente vigente. Y por eso el padre Fray Nelson Medina dice correctamente: recuérdenme el precio de las almas. ¿Qué tal mensaje? Es un mensaje que también les digo yo, y les podemos decir cualquier consagrado o cualquier sacerdote: en el momento en que nos vean flaquear, recuérdennos el precio de las almas. Y el precio de cada alma es Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, que estas circunstancias nos hagan orar por los que caen, pero que también nos hagan agradecer por los que siguen en pie, y agradecerles profundamente y hacerlos de viva voz. Yo pienso decirle a mi sacerdote, que es hermano mío de comunidad y que lo veo siempre y tengo la posibilidad de agradecerle siempre, le voy a agradecer una vez más: gracias, Padre, por tu fidelidad, que el Señor te bendiga abundantemente. Y hagamos eso con cada sacerdote, porque la fidelidad de los sacerdotes es un gran don que nunca hay que tomar por descontado. Que tengas un buen día.